9:15, nuestro invitado, el doctor Mario Amoretti, abogado penalista. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. A TV Noticias 7.3 en vivo, conectados con el público para que usted nos ayude un poco a entender este tipo de medidas que ha dictado el juez Richard Concepción Carguancho y que la policía, ¿no es cierto?, ha tenido que ejecutar el día de ayer. ¿Cabía ya la figura de incautación si era un inmueble embargado? De ninguna manera. Y sobre todo cuando en la resolución en la que dispone la incautación dice textualmente: no existiendo otra medida alternativa menos gravosa, se dispone la incautación. Una medida menos gravosa era el embargo en forma de inscripción. Que ya fue. Ya había sido embargado. ¿Por qué recurrir a la incautación? Es como si dijera: oiga, no hay ninguna otra alternativa para detener a esa persona. Existía una medida de comparecencia restrictiva y pese a existir esta medida restrictiva, como no, según él no hay otra alternativa, le decreto la prisión preventiva. Esto es algo inaudito. Ya, No por lo tiene tanto, sustento legal. No tiene sustento legal esta incautación, doctora Amoretti, ¿no es cierto? Y el doctor Nakazaki, quien ejerce la defensa de los esposos, Humala Heredia, señala que aquí han habido muchos vicios en esta decisión dictada por el juez. ¿Cuáles serían aquellos? En primer lugar, si ya el juez había dictado este embargo preventivo en forma de inscripción para garantizar el pago de la reparación civil, evitar que se transfiera este inmueble. Es decir, no se podía vender este inmueble, por supuesto, menos alquilar embargado, ¿ok? Era suficiente. ¿Para qué recurrir a la incautación? Y existe, y además en el Código Penal existe el artículo 97 donde señala que al término de un proceso, cuando una persona ha sido objeto de una sentencia condenatoria y el juez va a verificar que ya no tiene cómo responder para el pago de la reparación civil, pero sí se llega a establecer que él ha tenido bienes y después de cometido el hecho delictivo los ha transferido, dice este artículo que automáticamente todas las transferencias se declaran nulas. Por lo tanto, entonces nuevamente llega usted a la conclusión que no era necesaria. No era necesario bajo ningún punto de vista. Se permite y se lleva a cabo la incautación cuando en el interior de un inmueble se ha encontrado droga o se ha encontrado fabricando billetes falsos. En esos casos... Ya, ojo que ellos han señalado claramente, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que decía: aquí no se trata de buscar pruebas en el caso de la investigación de la Bayato ni Odebrecht. No es cierto, era simplemente por el tema de supuestamente haber adquirido estos inmuebles con dinero ilícito. Pero es que si todavía no ha terminado el proceso, si todavía estamos en plena investigación... Y no hay tampoco la acusación fiscal. Tampoco no hay acusación fiscal. Y se dice de que esto puede provenir de lo que recibió de Odebrecht de Venezuela, primero, para el 2006. Y hasta el momento los congresistas se niegan a penalizar estas entregas de dinero que muchas veces proviene de tráfico y mira, de drogas. Justamente el día anterior, el domingo, en la entrevista que daba el expresidente Ollanta Humala, señalaba, ¿no?, el aporte de campaña en realidad no es un delito. No es delito. Justamente hablaba de ese tema que ahora usted mismo está acotando, ¿no? Sin embargo, para otras personas o los detractores de Humala señalan que aquí la cosa es sencilla. A ellos se les ha preguntado cómo has hecho para pagar un crédito por esta vivienda. No es cierto que la tenías a 15 años y cómo has hecho para pagar en 7 años la casa. ¿De dónde salieron, digamos, los fondos? Claro, ahí podríamos hablar de que existe un desbalance patrimonial. ¿De dónde tuvo este dinero? Yo recibo 100 y por qué gasto 1000. Hay un desbalance patrimonial. Entonces ahí vayamos a llegar a establecer, en primer lugar, en un delito de lavado de activos hay que precisar y hay que llegar a establecer el delito fuente, es decir, un delito previo. En tanto que si no se llega a demostrar que ese dinero proviene de la comisión de un hecho delictivo y proviene de la plata que recibieron de... O sea, dejaría entrever que el dinero recibido tanto de Venezuela, ¿no es cierto?, los tantos mil dólares de Venezuela para la campaña de 2006 y el dinero de Odebrecht habrían servido también para la adquisición de inmuebles. Podrían. Por lo tanto, ahí la fuente sería ilícita. ¿Es lavado de activos? No, por una razón muy sencilla, porque es un dinero que hasta el momento no es delito. Es una cuestión, una falta administrativa. En todo caso, podría ser investigado por defraudación tributaria. Pero
de allí a forzar, a hacer una ficción jurídica, aquí vamos a procesarlo por lavado de activos, porque pensamos y suponemos que esto proviene de un delito. No, pues así no puede. Y ahora, otra cosa es la que señalaba la defensa en el caso del doctor Nakazaki y también Pedraza, que van a ir a instancias internacionales, ¿no es cierto? Eso lo veremos luego. Nakazaki dice que en el caso, en el procedimiento, digamos, se tendría que haber pedido primero una audiencia. Por supuesto. ¿Es así? ¿Qué parte del código lo establece? Señala que ante cualquier pedido, ya sea de una medida coercitiva de carácter personal o real, como en este caso una incautación, pues se debió convocar una audiencia para los efectos de escuchar qué es lo que dice la defensa y escuchar al fiscal cuáles son los argumentos, cuáles... Ojo que cuando te allanan, doctor Moretti, y lo vemos, cuando te allanan una vivienda, cuando te allanan un local partidario, nadie te avisa, ¿no? Ah, no. Eso no es un allanamiento, ya lo sé, pero o sea, cuando se produce un allanamiento no te van a llamar y decir, oye, te voy a allanar mañana a tal hora. ¿No? Ni hablar. Y se hace justamente para conseguir la prueba de la comisión de buen selectivo, incautando... No era este el caso. No era este caso. Dado que se ha podido conocer que este pedido de la incautación de los inmuebles se solicitó incluso antes que dejaran la prisión. Y ahí cuando ya estaba, no en discusión, sino ya había la posibilidad de que el tribunal resolviera a favor de ellos. Ya, eso es un poquito lo que se arguye desde el punto de vista de que no sería una vendetta. Porque ya se había tomado esa decisión antes. Aún así, cuando se haya tomado antes de que hayan dejado la prisión por los votos del Tribunal Constitucional, ¿no era procedente, señala usted? ¿No era necesario? No era necesario. Cuidado, hay que distinguir una cosa entre el pedido y lo resuelto. De acuerdo a lo que he escuchado ahora en la mañana al abogado de Humala, se resolvió el día 27, un día después de la libertad. Justo. Ahí las fechas están muy apretadas, ¿no? Pero la defensa sabía que evidentemente había una orden de incautación o no. No sabía. Los señores Humala Heredia tampoco sabían de esto. Tampoco sabían. Porque si indudablemente haberlo sabido, hubiesen solicitado la convocatoria de una audiencia. ¿Qué es lo que establece, digamos, la parte procesal según el Código Penal? Para los efectos de tomar que el juez, ante un pedido del fiscal, de una medida restrictiva, ya sea real o personal, es obligatorio la convocatoria con una audiencia. Con una audiencia. Por lo tanto, usted coincide con lo que han señalado los abogados. Es que así lo dice el Código. Correcto. Si la coincidencia es única y exclusivamente lo que dice nuestro ordenamiento. Ahora, se señala viviendas o inmuebles, digamos, de Ollanta Humala y Nadine Heredia. ¿Son necesariamente, estrictamente de ellos o vinculadas en el caso de la amiga, la madre, quienes señalan que por $400.000 se pagó también al cash esa vivienda en el año 2015 a finales? ¿Cómo relacionar, digamos, ¿no? estos hechos? Justamente como ellos dicen, hay la presunción, pero en realidad, para los efectos de tomar una medida como la que se tomó, no debemos nosotros deducir o sospechar. En el marco de esta investigación por presunto delito de lavado de activos, ellos ya han purgado 9 meses de prisión preventiva de los 18 que dictó el juez Concepción Carguancho, ¿no es cierto? Ahora están en la figura de comparecencia restringida. Ya no tenían solo les faltaba impedimento de salida del país. ¿Qué sorprende que hasta el momento no lo hayan pedido? ¿Podría haber sido quizá jurídicamente hablando más conveniente este tema que la incautación? Ah, por supuesto. Sí, y sobre todo si ya se había embargado. Y dice la incautación es para evitar la transferencia. Entonces, ¿para qué no se puede transferir si está embargado? ¿Para qué embargó? O sea, no es esto por un tema de reparación civil. No, la incautación lo dice textualmente la resolución para garantizar y evitar una transferencia de inmuebles. Entonces, ¿y para qué embargó? Correcto. Ahí realmente se contradice un poco quizá la resolución. Pero esta es una resolución emitida por el juez Richard Concepción Carguancho, ¿no es cierto? ¿Usted siente que hubo aquí algo de vendetta, venganza política? Porque el Tribunal Constitucional, digamos, cambió la indicación, el veredicto, el dictamen, la resolución, no sé, del juez Richard Concepción. Objetivamente, desde la fecha en que se dicta esta resolución y la fecha en la que se dicta la resolución del tribunal, que para mí es legal. Para mí hubo un... cuidado, no lo he dicho yo, ha sido casi el 95% de penalistas quienes opinamos que la prisión preventiva contra Humala era arbitraria. Bueno, y lo ha dicho el propio presidente, ¿no? El doctor Blume Fortini, que han considerado No, y el Poder Judicial. El Poder Judicial ha manifestado... Que va a respetar, ¿no? Que respeta. No, es que, pero ya antes dijo, cuidado, antes había manifestado de que lamentablemente habían jueces que usaban y abusaban de la prisión preventiva. Ya, ¿puede Ollanta Humala a estas alturas, digamos, decir, me voy, no sé, pido asilo a un país, qué sé yo? Porque todo se está comentando en este momento, ¿no? Que
Ya es una decisión que la tendría que tomar él. Pero vemos nosotros cómo, en lugar de tratar de encauzar este proceso de acuerdo a nuestro ordenamiento procesal, se violan las normas procesales para realizar medidas como la incautación, algo que yo al menos tengo varias décadas haciendo la presión, nunca he visto una diligencia como esta, salvo en caso de drogas. De lo que vemos, doctora Moretti, ¿tendría que procederse de la misma manera con otras personas que están ciertamente vinculadas? Dice que todos somos iguales ante la ley. Y tan iguales somos que si me aplican una pero medida... ellos están dentro de un proceso. Sobre las otras personas no hay una investigación aún, ¿no? No, nosotros, por eso que se ha ordenado la incautación, solamente, el allanamiento y incautación de documentos, solamente cuando hay un proceso investigatorio, allí se puede pedir una medida como la que han solicitado anteriormente. Y la pregunta es, ¿y por qué a mí y por qué a los otros no? Claro, podría formularse esa pregunta la defensa y los propios, la pareja, ¿no es cierto? Así es. Mala idea. Bien, y en el caso de la incautación, bueno, ellos han dicho que se ha violado el Estado de Derecho. Vayamos nosotros a algo que era procedente, a mi criterio no. A su criterio, como abogado penalista, no. No procedía. No era procedente, no era necesario. Y más aún, esto es al final de un proceso con una sentencia condenatoria, después de un remate donde el que se ha adjudicado el inmueble pide el desalojo de la persona que está ocupando. Ahora, ellos han apelado, pero lo último que hemos leído el día de hoy es que, lo tenemos aquí en el titular precisamente, el juez Richard Concepción suspende incautación de bienes relacionados al caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia y la medida se extiende por 30 días. Traducción. ¿Cuál es la razón? Ahí porque si un juez dicta una resolución debe exponer y fundamentar cuáles son las razones, en este caso, para que suspenda. Pero una de las razones principales que establece esa resolución es precisamente eso, ¿no? El haber, por ejemplo, adelantado el pago de este inmueble después de haber sacado un crédito de tantos años en poco tiempo. Claro, pero vayamos nosotros a lo siguiente. Porque si ya embargó, ¿para qué va a incautar? Volvemos al mismo tema, ya está clarísimo ese punto, ¿no? Y sobre todo, esta suspensión de esta medida hasta por 30 días, en realidad la incautación persiste. Lo único que le dice, oye, te dejo todavía el plazo de 30 días para que puedas seguir viviendo y esperamos el resultado de lo que... Ahora, Humala ha dicho que descarta el tema del asilo político. Yo solo pregunto a usted en el sentido de que usted es un abogado que me podrá decir si él podría decir, oye, soy un perseguido político y toco la puerta a un país vecino y me asilo políticamente diciendo que soy perseguido político, aun cuando este señor ya lo haya descartado, ¿no es cierto? Podría hacerlo, podría hacerlo. Y sobre todo, las medidas que se vienen dictando contra él, en una prisión... Ya, ¿qué sigue ahora, doctora Moretti? Bueno, la acusación fiscal, que ha sido ofrecida hace 9 meses. Cuando ¿por qué no se procede le detuvo a en ese él, tema? ya el próximo mes está la acusación. Ya vamos, ya un poquito más, llegamos al año y no hay acusación. Si no hay acusación, ¿cómo me arriesgo a... Y esa falencia en el sistema, que intuyo se llama así, ¿no es cierto? ¿Por qué no es subsanada, doctora Moretti? Son meses que han estado las personas sin tener que defenderlos, purgando una prisión preventiva. Por una razón bien sencilla, porque no tienen los elementos de juicios o las evidencias o los indicios razonables para formular una acusación que a la final... ¿Vale decir pruebas? Exactamente. Correcto. Ellos han señalado, y el doctor Pedraza ha sido muy enfático ayer al decir que van a acudir a cortes internacionales, a instancias internacionales, la Corte Internacional de Justicia, ¿cuáles serán? La Comisión y si tienen asidero, Interamericana de Derechos Humanos. Ya recurrió el Tribunal Constitucional para evitar que el Congreso lo juzgue y lo suspenda. Ya consiguió una medida cautelar en los miembros del Tribunal Constitucional. Los agraviados en el caso del indulto de Fujimori también fueron a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana convocó a una audiencia para escuchar al Estado peruano y a los familiares de los agraviados, cada uno exponga su punto de vista y eso estamos a la espera de una resolución. Bueno, entonces hay precedentes, tienen todas las facultades para acudir, ¿cierto?, a la Corte Interamericana de Derechos. ¿Qué tendrían que pedir? ¿Qué podría pasar en ese escenario de encontrar un eco en esa instancia supranacional? De estas medidas que agravian y sobre todo que se respete el debido proceso. Porque aquí estamos viendo... Claro, aquí el doctor Nakazaki ha dicho que se ha atentado contra el derecho a la defensa, ¿no es cierto? Porque no se dio esta la audiencia. Correcto. Y sobre todo una medida, algunos dicen excesiva, para mí es una medida arbitraria,
¿Y por qué es arbitraria? Porque si ya había decretado un embargo para garantizar el pago de una reparación civil, ¿por qué señaló una medida extrema, una incautación? Es decir, le quito el bien, te doy plazo hasta las 10 de la noche para que se ocupe, desalojes el bien y el Estado se queda administrando. Podría haber, Ollantumala incluso lo planteó, ¿no? Haber alquilado este inmueble a Pronave. No solamente eso, sino de que, como va a suceder ahora con la suspensión, te quedas como posesionario, pero cuidado, esto está incautado. Ya tú no puedes hacer ¿Cómo nada. procede en este caso? Escuchaba, por ejemplo, algunos expertos señalar que lo que se ha podido dar aquí es que ellos han podido seguir habitando. Por supuesto. ¿No es cierto? ¿Cómo? Explíquenos esa figura que podría haber sucedido. Ellos no pierden, la resolución dice, la desposesión, se deja sin efecto esta resolución. Pues a mí, yo estoy habitando a mi casa. Viene una orden judicial, me dice, se le incautamos, pero usted tiene plazo para dejar la casa hasta las 10 de la noche. Eso no está... ¿Qué es lo desproporcionado aquí? ¿La medida en sí o el plazo? La medida y el plazo. Correcto. Porque no procedía la medida. Y más aún el plazo para que se ocupe el inmueble. Menos de 24 horas. Menos de 24 horas. Y es algo que, en todo caso, se sigue un procedimiento para los efectos de que me dé la oportunidad. Yo inclusive opinaba el día de ayer, viene una medida como esta, yo simplemente me niego a dejar la casa y me niego a desocuparla. Me podrán denunciar por desobediencia a la autoridad, pero yo tengo una causa de justificación. ¿Cuál es? La de proteger a mi familia, proteger a mis hijos. Y de tal manera de que esta causa de justificación me exime de cualquier responsabilidad penal. De tal manera de que ahí, y esto no viene sino a explicar el abuso de esa medida. Y hay quienes han dicho que hay un ensañamiento, se ha tratado de la incautación de inmuebles, pero también de cuentas bancarias, ¿no? O sea, ellos no pueden en ese momento mover nada. No, bueno. Lo que ha dispuesto el juzgado, el congelamiento de las cuentas bancarias, bueno, hasta cierto punto procede. Pero la incautación de los bienes, ahí que... Bien, vamos a seguir muy pendientes de este caso. Lo cierto es que ahorita no se sabe, no se conoce, ¿no? El paradero de las niñas, de los niños de la pareja. Gracias, doctora Moretti, como siempre, por estar esta mañana con nosotros. El doctor Mario A. Moretti, 9:32. Bien, nos vamos al corte, pero no se vaya, tenemos mucho más.